viene el mate. Vamos. Che, ¿tu amiga sobrevive? Ahí está. ¿De dónde la sacaste? Para mí que se cayó en un pozo persiguiendo un conejo con un reloj y apareció acá. Che, no jodas, loco. Es mi mejor amiga. Oh. Si ni siquiera te pegamos y ya llorás, ¿ves que sos débil? Vale, no. Déjenla, ¿no ves que está llorando? La mina es un crack. Cuando se recibió de licenciada en física, tenía 7 ofrecimientos de beca de Estados Unidos para hacer el doctorado. Ah, bueno. Quedamos así. No, insisto, no entiendo qué hace acá. ¿Vale? No, boluda. Hola. 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 Acá los muchachos preguntan qué haces acá. No, con los chicos decíamos recién que estaría bueno si nos querés contar de qué se trata tu investigación. Sí. Yo estoy buscando información de diferentes culturas sobre lo que consideran vida, espíritu, chi, alma, y recolecto las representaciones gráficas que tienen de esos conceptos. Hay muchas coincidencias en las representaciones, así que es posible que tengan relación con algún fenómeno natural, físico. O psicológico. Sí, pero bueno, no podemos descartar la posibilidad de un fenómeno físico, hay que sustentar las hipótesis. Para vos decís sustentar tipo método científico. No me extraña. Sí, entiendo, pero no. Yo entiendo que tengo que sustentar mis hipótesis con estudios antropológicos. Por eso estoy acá. Che, ¿y a tus colegas físicos eso cómo les cae? Y les cae igual que a vos. ¿Escucharon eso? Ah, sí, es la camioneta. Vamos. Ahí están. Igual no están secas del todo, así que no toques, ¿eh? Ay, a ver. No sale nada parecido a los fueguitos que veo. Mira, esta es la que se ve con el espejo roto, pero no se ve nada. Ni preguntes. Vale, para. Escúchame, ya sabes. No hables mucho, no hagas muchas preguntas. Yo te voy a indicar cuándo puedes preguntarle algo, ¿ok? Vos déjalo ver al tipo, deja que transcurran los silencios. No mires demasiado a nada. Y por sobre todas las cosas, no rechaces nada de lo que te ofrezcan, ¿ok? Ok.
Bueno, pero eso fue hace mucho tiempo. Muchas gracias. Vale, vos le querías preguntar algo, ¿no? Ah, sí. Usted ha mencionado que cura a las personas. Yo quisiera saber cómo se da cuenta dónde está el problema de la persona. Y bueno, mija, porque me dice dónde le duele. Entiendo. Pero usted dijo, por ejemplo, recién, que le puso una hierba al mate para el dolor de cabeza. Eso me lo enseñó mi abuelo. ¿Y a su abuelo se lo enseñó su abuelo también? No. A él se le enseñó un tío, me parece. ¿Y quién fue el primero? ¿De dónde viene el conocimiento? No sé, mi abuelo contaba que había gente que veía el dolor en el cuerpo y veía la planta que le hacía bien ese dolor. ¿Cómo lo veían? Con los ojos, mija. ¿Con qué lo va a ver si no? ¿Y hay dibujos de esas cosas que veían? No, ¿Y no conoce algún hombre o alguna mujer que todavía vea esas cosas? no. Los hombres no ven esas cosas. ¿Y qué decía su abuelo? Y mi abuelo contaba que antes había niñas que veían el dolor en el cuerpo y después las consultaban para ver qué planta les iba a hacer bien. Le daban la planta y listo. Mi abuelo tomaba mucho. ¿Qué haces, pebeta? Hola, Doc. ¿Cómo va? Ah, flor de pianista serías vos, ¿eh? Doc, me quedan 10 minutos de batería. Estoy terminando de escribir una idea ya casi, ¿eh? Usted tranquila, usted tranquila. Qué buenos campamentos arman los antropólogos, ¿eh? Fenómeno. Ya casi, Doc. Sí, tranquila. Bueno, listo. Ah, bueno. Escribiste para el Nobel. Impresionante. Sí, para 2. Los biólogos, ¿no? ¿Ves? ¿Qué? No, si no arman lindos campamentos. Ah, no, no. Nosotros somos más ñoños, ¿viste? No, estos despliegues, estas mesas así, no es nuestra costumbre, mirá. Che, Doc, dejaste el auto prendido. Es que nos tendríamos que volver. No, pará. Si vos necesitas más días, yo hablo con la gente y seguramente ellos te van a poder llevar. En la camioneta van a encontrar lugar, seguro. Eso. No. Vamos, yo guardo esto y nos vamos. En serio. ¿Vos te querés quedar porque encontraste algo? En realidad, no. Pero la entrevista que hicimos hoy me sirvió y me ayudó mucho para darle forma a las hipótesis. Fíjate que nuevamente se relaciona la posibilidad de ver este campo de fuerzas con el sexo biológico. O sea, las diferencias del sistema nervioso femenino respecto del masculino puede tener que ver con la posibilidad de ver este campo de fuerzas. Vale, tendrías que ser un poquito más concreta, ¿sabes? Mirá, en estos días te van a llegar los resultados de la beca. Y si te la renuevan, vas a tener que publicar algo rápido. Y si no te la renuevan... Tranquilo, que ¿viste el promedio que tengo? Me la van a renovar, no te preocupes. Guardo esto y vamos, dale. Vamos. Es. A ver, acá. Ahí va. Es. Me encantan, ¿eh? ¿Una más? Espérate que le pongo un poquito de sangre. Dale. ¿Bien? Oye. ¿Seguimos? Sí. Eso. A ver, vení, vamos a hacerlos un poquito más acá. Marce, tráeme el flash.
Traelo un poquito más acá. Más de frente, Marce. Marce. Aguanta un segundito. Ey, tranqui. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Marce? El hombre de traje. ¿Quién? Tranquila, respira. Respira. Eso. ¿Sí? Sí, necesitamos la plata, sí. ¿Sí que nos vayamos? No. ¿Segura? Sí. ¿Bien? Sí. Bueno, nos quedamos de este lado. ¿Está bien? Vení, volvamos acá. Dale. Hola, ¿cómo estás? ¿Tenés cigarrillos? Sí, ¿de alguna marca? No sé, cualquiera. 10 o 20. 10, de 10, sí. ¿Algo más? No, toma. Gracias. Una flor y un amor en el pozo de mi decepción. Una lágrima en mi alma. Mira, hasta diciembre vas a cobrar seguro. Boluda, tenemos tiempo de que busques otra cosa. Otra cosa, Gigi, esta investigación es mi vida. Nadie en el mundo la está haciendo, es única, es original. Yo podría estar dejando una huella en la historia, ¿entendés? Bueno, no sé, a ver, me parece que estás demasiado cerrada en este tema de los campos energéticos y la cuestión de la conexión. ¿Y vos con qué conectás? No sé qué estás queriendo decir, ¿sabes? Te quiero decir que tus ideas son muy lindas, pero son irrealizables. En tu cabeza funcionan, pero en la vida real no. Vos sos la que no está conectando con esas energías de las que hablas. Tu investigación tiene todo en contra. Vamos a tener que buscar la vuelta. Mira, no te digo que te metas en el área de antropología con tu investigación porque los recortes presupuestarios nos están matando. Ay, amiga, las dos sabemos que los antropólogos se caen de hambre, con todo respeto. No sé, ya sé. ¿Y qué le pides a tu viejo que te banque unos meses? ¿No? ¿Vos crees que me mate? Me mato, ¿eh? Prefiero meterme de monja. Bueno, muy lejos no está. Es
que entendés que eso es una actitud mediocre. O sea, si todos hacemos eso y tenemos esa mentalidad, las cosas no van a cambiar nunca. ¿Qué cosas? Las cosas. No sé, las cosas. ¿Qué cosas? Las cosas. ¿Qué querés cambiar? Las cosas, te digo. A ver, si el problema real acá es que el Estado da cada vez menos guita para las investigaciones. Sí. ¿Eso vas a cambiar con tu doctorado? Sí, no sé. Sí. Así me vas a cambiar eso, la administración de los recursos del Estado, vas a cambiar. Sí. No sé. Sí, no, y no sé. Sí, no. No, no solo no lo vas a cambiar, sino que te vas a hacer mierda en el camino al pedo. Amiga, no me importa, ¿entendés? Me hago mierda. Prefiero hacerme mierda que hacer lo que hace todo el mundo, que es replicar una investigación que ya sabemos los resultados que da. ¿Entendés? ¿Entendés lo que estamos haciendo? La comunidad científica se está estancando culturalmente, investigando sobre los mismos temas una y otra vez. Vale, relaja un poco, boluda. Sos tan... ¿Vos, almendras? No. Sí, si tiene el loguito puedo. Disculpe, señora, ¿dónde consiguió este cuadrito? Está a la venta, ¿eh? Lo printó Marcelita, mi sobrina. Ah, ¿Querés comprarlo? sí, me interesa. ¿Podrías darle mi número a su sobrina para que se comunique conmigo? Seguramente te va a llamar mi sobrino, Juan. Ah, porque es una nena la pintora. Ay, no. Debe tener tu edad. 23 años tiene. Qué divina. Mirá, lo que pasa es que los médicos dijeron que no tiene autismo, pero es muy especial. Y ahora dan muchas vueltas con el diagnóstico. Ay, no sé, no se entienden ni ellos. No, estos científicos son imposibles. Sí, ¿no? Entiendo. ¿Cómo es su nombre? Mirna, corazón. Mirna, usted es un amor y el cuadrito me lo llevo. Te relleno de mousse intact también, por favor. Bueno. ¿Algo más? Nada más. ¿Enteraste que le sacaron la beca? No se hace quedar más como científico, ¿no? Shh, ahí viene. Hola. Hola. ¿No crees que te tire agua caliente en los dedos? No, digo, como para compensar tanta alegría, Dios, se te ve tan... Escuchame una cosa, vos sabés que yo a vos te quiero mucho y además te respeto mucho. Pocas veces en mi vida vi que alguien defienda tanto un proyecto como lo haces vos. Así que decidas lo que decidas, contás conmigo. Yo te apoyo en todo. Gracias, Doc. En serio. Ahora déjame que te diga algo como el jovato que soy. Vos sabés que el diablo sabe por diablo. Pero más sabe por viejo, sí, decime. Exactamente. Publica algo alternativo, algo que sea más... No, Doc, perdón, no puedo. No puedo investigar sobre algo que ya sé lo que va a dar, como si fuera una maquinita. Una maquinita para ver el alma. Che, no está mal, ¿eh? ¿Qué no está mal? Y digo, si querés hacer una revolución, vas a tener que darle algo fuerte al paradigma actual. Un experimento crucial. ¿Por qué no diseñás una máquina que sirva para ver esa energía que estás investigando? Pará, buenísimo. Doc. O sea, primero que si la sociedad no está lista, no hay experimento crucial que valga. Y segundo, Doc, yo me maté con esta investigación. Nadie en el mundo pudo registrar estas energías. O sea, si existen, ya no sé. Bueno, rendite entonces. Reconocé que no tenés idea de lo que estás investigando y listo, ya está. Bueno, pongámosle que me pongo a diseñar un sensor para captar estas energías. Hace falta invertir mucha plata, mucho tiempo para construir los prototipos. ¿De dónde los saco? No te vayas a enojar con lo que voy a decir, ¿sí? José, con que le des la coautoría de algo que... ¿Qué? Bueno, No, yo sé que es un malandro el tipo, pero también sé que quiere volver a la universidad pública. Doc, vos y yo sabemos que José y su equipo de androides piensan que lo que hago es esoterismo. Sí, nena, vos y yo somos una piedra en el zapato del sistema.
Vos estás haciendo ciencia pura. Por eso te odian esos mediocres. Me cayó re bien la chica. Y estaba súper interesada. Gracias, Mis antenitas de vinil me dicen que está soltera. Ay, Mirna, sos tremenda, Ay, toma, se va a vos. Dale. Y aquí tengo. ¿Qué tenés Allá ahí? más el teléfono. ¿El teléfono de ella? Sí. ¿Pero para qué quiero el teléfono? Para que la llames. Bueno, está bien, Mirna. Gracias. Acordate, Gracias, me voy a acordar. Bueno, y si querés, y te parece bien, te traigo otro cuadrito esta semana. Claro, ¿Sí? mi amor, no tenés ni que preguntarme. Bueno, gracias. Ah, decile a Keka que tengo el repuesto de la cámara, así que se la traigo un día de estos. Bueno, ¿Te pero parece tenés bien? que decirnos la cuenta. No, por favor, Mirna, olvídate de eso, ¿está bien? Juancito, es tu trabajo. Mirá, yo a la vida le doy con esta mano y me devuelvo con esta, ¿está bien? Buenas. ¿Cómo andás? ¿Cómo te fue? ¿Todo bien, vos? Bien. Una noticia de último momento. Estamos viendo la imagen de un subcomisario acusado de dirigir un centro de trata de personas. Esta mañana fue apresado y se encuentra procesado. ¿Qué no sabes lo que te manda el tío Pocholo? Pastelito de membrillo. ¡Pastelito de membrillo! Muy bien, sí. Mira, son un montón. Pará. No me los guardes. Voy a comer uno. Bueno, Gracias. no hay problema. Igual, ¿sabés cuál es la mejor parte? ¿Cuál? Se vendió tu cuadro. ¿En serio? ¿Pero cómo? Ah, la tía Mirna lo tenía en el kiosco. Parece que se lo compró una chica. ¿Qué yo, chica? ¿viste cómo es la ¿Quién? tía Mirna? No sé, una chica. ¿Qué sé yo? Una chica. Ya ella me veía casado con ella, ¿viste cómo es la tía Mirna? Viste que es muy perceptiva la tía. Sí, es muy perceptiva. Come. No te lavaste las manos. No, no me lavé las manos. Me vuela más la cabeza que el Reiki. Es increíble. Claro. Sí, por ejemplo, si sos Capricornio sos súper estructurado, pero dependiendo cuál es tu ascendente, ahí va variando, ¿entendés? Y ni te digo la luna. Claro. La luna son las necesidades. Pasa por la madre. Claro, así que ahí... Ah, no sé para qué. Claro, déjala. Vos no entendés. Si ella ve eso, No déjala. es normal. ¿Cómo va a estar viendo lucecitas? Déjala su imaginación o quién sabe qué. Algo le falla. ¿Cómo va a dibujar esas cosas que además dice que... No le falla nada. Si ve otras cosas es porque, bueno, ¿Dónde? tendrá Que otra vos las percepción. viste ¿Qué también. sabes? Sí, bueno. No Tampoco es es para que te normal pongas esto, así. no es normal. Ah, ¿en serio? No. Estos dibujos tienen patrones que coinciden con infinidad de registros gráficos antropológicos. Podría decirse que es producto de la imaginación, pero ¿qué tal si no lo son? ¿Qué tal si el ojo humano puede decodificar este campo energético que nos conecta? Bueno, si esto es posible, debería haber alguna manera de poder registrarlo. Yo diseñé algunos prototipos posibles y usted tiene las tecnologías para poder construirlo. ¿Y vos seguís en contacto con esta chica? No, ella ya no habla más del tema. ¿Y vos sabés si esta chica sigue teniendo estas visiones o solo le pasó de adolescente? Solo de chica. Pero encontré un caso de una mujer adulta que dibuja los mismos patrones. Bien. Bien. Qué importante debe ser para esta chica haber encontrado una persona que se interese en esto que le pasa, ¿no? Valeria, yo creo que deberías dar una conferencia pública sobre este tema, hacerlo público. Es que yo todavía no tengo datos concretos. Necesito registros más objetivos.
Estos dibujos podrían deberse a otras causas, podrían decir que es producto de la imaginación. Imaginación. Pero vos sabés que no fue tu imaginación. Tranquila, Valeria. Como decía Max Planck, para descubrir algo primero hay que imaginarlo. Tírate a la pileta, hacelo público. Seguramente vas a tener algún tipo de repercusión y quizás ya exista alguien que tenga algún instrumento para medir este campo. Yo te puedo conectar con algún canal de divulgación científica que muchas veces me llaman para hacerme alguna entrevista y después vemos de invertir algún dinero para reproducir alguno de estos dispositivos, ¿te parece? En Mongolia encontramos también este patrón de registros tallados en roca datados alrededor del año 1000. Entonces, con los incas son 8 diferentes civilizaciones que pueden ver esas líneas o esas luces en el cuerpo humano. Entonces, este mito lo pudimos encontrar en culturas inconexas, como acá podés ver. Entonces, es razonable decir que esto ya no es un mito, sino que podemos estar hablando de un fenómeno natural. Ciertas personas que pueden ver un tipo de energía no estudiada hasta este momento. Esta energía es el aura. El aura, los fantasmas, el cuerpo astral, son todas nociones que provienen de tradiciones no científicas o precientíficas. Es muy importante que nos despeguemos de estas palabras que traen consigo una conceptualización religiosa de estos fenómenos. Si podés resumir un poquito. A ver, ¿cómo le explicarías tu investigación a mi mamá? Bueno, hubo un científico contemporáneo que propuso el modelo de los campos morfogenéticos, que decía que los seres humanos estamos conectados literalmente. Igual el modelo de los campos morfogenéticos fue rechazado completamente por la comunidad científica. Lo que yo planteo es algo diferente. El modelo teórico que yo estoy investigando es mucho más sencillo. Teórico, o sea que vos trabajás solo con teorías, pero no hacés experimentos. Bueno, sería genial poder obtener datos empíricos. Y una de las ramas de mi investigación es la construcción de un prototipo para ver esas energías. Para ver el alma. No, yo no usaría para nada esa palabra. ¿Cómo lo llamarías? Bioenergética. No. En ese caso, digamos que estoy construyendo una máquina para ver el alma. Pero en verdad lo que yo estoy investigando son los diferentes registros de las culturas para... Yo tenía entendido que estabas estudiando la explicación científica del aura. No. Valeria Mancebo es una científica especial. Estudia el alma de las personas. El aura, los fantasmas, el cuerpo astral, son todas nociones que provienen de tradiciones no científicas o precientíficas. Hubo un científico contemporáneo que propuso el modelo de los campos morfogenéticos, que decía que las personas estamos conectadas literalmente, y una de las ramas de mi investigación es la construcción de un prototipo para ver esas energías. Digamos que estoy construyendo una máquina para ver el alma. ¿Cómo hace, mi cacho? Sí saliste re linda, mi amor. Un poquito más de maquillaje nada más te hubiera hecho Mamá, falta. no es eso. Editaron la entrevista. Quedó como que estoy haciendo una investigación esotérica. Le están haciendo creer a la gente que los científicos no trabajamos con rigurosidad. Mamá, me están usando a mí para justificar los recortes de presupuesto. Esto es mi peor pesadilla. Bueno, quédate tranquila, ¿eh? Igual aunque te enojes, ¿viste? A mí lo de la máquina para ver el alma me gustó.
Es poético. Ah, hola Marcela. Quería saber si estaba tu hermano porque la cerradura de mi casa. Nociones que provienen de tradiciones no científicas o precientíficas. Hubo un científico contemporáneo que propuso el modelo de los campos morfogenéticos, que decía que las personas estamos conectadas literalmente, y una de las ramas de mi investigación es la construcción de un prototipo para ver esas energías. Dado que no estamos consiguiendo buenos resultados en la elaboración de la cámara, se me ocurrió buscar gente que investigue esto en universidades, científicos. Encontré esta entrevista. ¿Te acordás de la chica que compró mi cuadrito? Valeria Mancebo, sí, así se llamaba. ¿No sabes? Todavía seguís con esa historia de Los Ángeles. Mirá que estás grande, Valeria, ¿eh? Papá, no son ángeles, no son ángeles. ¿Cómo puede ser? ¿No me escuchas nunca? ¿Qué tengo que hacer para que me respetes o respetes la investigación? Es mi trabajo. Quizás investigar algo coherente, no sé. Bueno, justamente encontré un patrón coherente y lo estoy modelizando. Eso es lo que estoy haciendo todos los días. Mira, si vas a seguir haciéndome estas escenas infantiles, no te voy a dar el dinero que me viniste a pedir prestado. ¿Qué? ¿Me venías a ver porque me extrañabas? Ay, ¿sabes qué? No debería haberte dicho que necesitaba plata. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando vos vas, Valeria, yo fui y volví 50 veces. Me ibas a pedir. No, ¿sabes qué te iba a pedir? Te iba a pedir ayuda para construir el dispositivo que diseñé. Eso es lo que te iba a pedir, pero ¿sabes qué, A ver papá? si me escuchás vos una vez a mí en la vida. ¿Qué? Vos necesitas mi dinero. Obviamente. Si todo el mundo necesita mi dinero. Además me enteré de que te quedaste sin trabajo. ¿De qué pensás vivir? Mirá que la tenés fácil, ¿eh? Ni siquiera me estás pagando alquiler. Conozco unos chicos que estudiaron en la educación pública, ¿eh? Papá, yo también estoy en la educación Y pública. hoy por hoy ganan más plata que vos. Mírate un poco, Valeria. Cada vez más lejos del éxito. ¿Lo ves? Con todas las oportunidades que te di. Deberías haberlas aprovechado un poco más, ¿eh? Porque si no obtenés los logros que buscas, es porque no estás haciendo el mérito que tenés que hacer. ¿Entendés? Mírame a mí. 8 propiedades, una esposa joven, una vida social activa, 2 autos, vacaciones en Europa. Y a mí no me ayudó nadie, ¿eh? Tenés que hacer un esfuerzo por proyectar tus ideas de otra manera. ¿Entendés? O búscate un tipo que te banque. Papá, ¿qué decís? Bueno, De vuelta con vos eso. estás subida a esta historia del feminismo que está tan de moda y no te querés casar. O no te gustan los tipos. Bueno, no sé, no me voy a meter en eso. Todo bien. Pero trabajá. Traccioná hacia el éxito. Trabajá, Valeria. Trabajá más. Y dejate de boludear con estas fantasías. Si te presto plata ahora, me estaría equivocando. No, no atiende.
Hola. Sí, soy yo. A ver, aguárdenme un segundito. Sí, hola. Sí. Ah, ¿usted puede medir esas energías? Genial, o sea, bueno, voy para ahí. ¿Dónde está? Hola. Vos debes ser la científica. Sí, Valeria Mancebo. Pasa. Permiso. ¿Querés ponerte cómoda? Bueno. Podés sentarte si querés. Estás tensa. Puedo verlo en tu aura. Sí. Sí, estoy muy tensa, pero no se preocupe que estoy acostumbrada. No es bueno. Eso no es bueno. No, claro, sí. Bueno, vamos a meditar un poco para No. bajar la energía. No, ¿sabes lo que me calmaría un montón? Que me muestre la máquina esa que tiene para medir las energías. Eso, me haría muy bien. La estás viendo. Usted es el aparato. No leíste mis libros, ¿no? Verónica. Valeria es mi nombre y no los leí. Ah, claro. Claro, Valeria. Seguramente te llamaste Verónica en otra vida. Mire, yo le pido disculpas, capaz hubo un malentendido. Yo lo que necesito es un dispositivo, no una persona. Yo aprecio mucho su interés en mi investigación, pero necesito algo más objetivo. ¿Objetivo? Sí. Claro, de todos modos, ya que estás acá, podrías aprovechar de la sesión, ya que la estás abonando. ¿Qué estoy abonando? Claro, seguramente quedó clara en nuestra conversación telefónica. No quedó claro. ¿Qué estoy abonando? Yo atiendo consultas de todo el mundo. Casualmente ayer atendí por Skype un empresario muy importante en Estados Unidos. Hablar conmigo es como tener línea directa con Dios. No esperarás entonces que el Señor atienda de forma gratuita, ¿no? Mire, disculpe, pero usted me llamó a mí. O sea, usted se comunicó conmigo. Entonces dígale a él que le abone la consulta, porque yo no lo voy a hacer. Tome, ¿sabe qué? Eso es una limosna, Viviana. Valeria es mi nombre y ¿sabe qué? Yo soy becaria, no dispongo de mucho dinero y así no es como se maneja la gente decente. Usted debería haberme dicho sus honorarios porque seguramente no los puedo ni quiero pagar, ¿eh? ¿Usted no se da cuenta de lo mal que le hace a usted misma esos enojos repentinos? Primero, que este enojo no es repentino. Ya estoy cansada que la gente me trate como idiota. Y segundo, si usted tiene un don, como dice entonces, como dijo el gran filósofo Ben Parker, un poder conlleva una gran responsabilidad. Así, si usted es tan espiritual, como dice, debería manejarse con más decencia y rigurosidad que un comerciante común, ¿sabe? Ya veo cómo haces para conseguir tantos enemigos. ¿Enemigos? ¿Yo enemigos? Sí, estás Sí, cerrando tu tercer ojo. Hay una sombra que ¿Sabe acecha. qué? No voy a dejar más que me manipule. ¿Sabe dónde puede meterse su sombrita, no?
Licenciada en física, educación física. Sí, está ahí, es ella, sí, la veo. No me animé, no. ¿Qué le voy a decir, Marce? Hola, soy Juan. No sabía no sé qué decirle. ¿Dónde estás, Marce? ¿Vos? Ah, me estás jodiendo. Te encanta esa chica. Sí, ahí está, Te mirá. encanta. Me animé a hablarle. Dale. No, ¿qué vamos a ver? ¿Qué le digo ahora? La llamo ahora y va a atender seguro. Porque Llamala. digo, está ahí. No, Juan, si está ahí, dale. Ah, vamos se está a yendo. hablarle. Ahí se va. Bueno, vamos, Bueno, dale. no, se va después la llamo. No, dale, vamos, dale. Ay, hola, disculpa, para dar clases acá, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, la esperamos acá afuera, sale y... Esa documentación que vos y los Sí. datos que vos cargaste en la página tenés que presentarte en una oficina del Ministerio de Educación. Ah, o sea que yo primero tengo que inscribirme en la página y después llevar la documentación. Vamos a rica merienda, ¿eh? La llamo por Bueno, teléfono. muchas gracias. No, de nada. Hay que hablar. Mires. No mires, ¿para qué? ¿Qué? ¿Qué te digo? ¿Vos sos profe de ciencias? Sí, bueno, no, soy licenciada en física, pero estoy dando clases particulares. ¿Vos necesitas? Disculpa, Sí, ¿vos sos el fotógrafo del 15 de Ludmila? sí. ¿No tenés alguna Sí, tarjeta? toma. Porque... Ahí está mi teléfono. Bueno, me podés llamar. gracias. No, de nada. Soy Juan Bonardi, fotógrafo. Ah. Un gusto. No, con mi hermana vimos tu video en internet. Por eso. Ah, bueno, sí. Vos le compraste mi cuadro a mi tía Mirna. ¿Marcela? Pasa. Permiso. Mira, esto es lo que, bueno, hace Marce. ¿Te gusta? Muchísimo. Permiso. Aguantame un segundo, Valeria. Claro, Podrías ayudarme, porque viste que yo sola no puedo y la puerta es como pesada. La puerta es como pesada. Sí, es una puerta re vieja, re pesada. Sí. Bueno, vos tenés una similar acá, ¿no? Sí, claro. Sí. Pasa ¿No que está tu estamos- hermanita? Ah, hola. Con gente. ¿Qué haces, querida? Hola. Perdón, no sabía que estabas con gente. No, Valeria vino de visita. Mm. Nada más, sí. ¿Y yo vengo de visita en otro momento o me suman? Otro día. Ok, vengo después. Bueno. Está abierto. Marce, a ver, Marce, para. Yo te entiendo. No, Yo no me te- entendés, Juan. sí, No, sí, no me entendés. sí. No, vos no ves lo que yo veo. Pero- Te quieren consumir la energía como un parásito. Para, mírame los ojos. Mírame. Tranquilízate. Respira, dale. ¿Querés que te haga un juguito de naranja? ¿Sí? Sí. Ahí vengo. Un segundo.
Me encantaron. Gracias. Valeria, ¿Qué son todas estas, Mar? Gracias. no sabía si querías te hice. Me encanta el jugo de naranja. Buenísimo. Eh, No, estos son los cadáveres de mis ideas. Estoy queriendo fotografiar lo que Marce dibuja. Estoy queriendo hacer algo como dijiste vos en la entrevista, una máquina para ver el alma. Igual no funciona ninguno. ¿Y los dibujos de dónde vienen? ¿Te los imaginás o son sueños? No, ¿Qué es lo que yo veo? Claro, y nadie te cree. Por eso vos querés fotografiarlo. ¿Puedo mostrarles algo? Para que tengo un pendrive. Porque no es energía electromagnética. Entonces hay que hacer una transposición. O sea, si el cerebro puede captar esta energía y leerla de forma lumínica, y por eso Marcela la ve, o sea, tiene que haber alguna manera de reproducir eso mismo fuera del cerebro. Claro. La cuestión es que esto es puramente teórico. O sea, se necesita profesionales muy especializados, muchos materiales, tiempo, prueba y error, plata. ¿Me permitís chusmear? Sí, por Un supuesto. poquitito. A ver, la energía ingresaría por acá, hace este recorrido hasta el sensor. El sensor ese podría ser hasta material fotosensible. El tema es que este decodificador funcione. Claro, pero acá te está entrando la luz, entonces vas a registrar la luz común también sobre el sensor. Habría que aplicar un filtro que anule la luz o la vuelva tan difusa que, no sé, no se puedan percibir las formas, pero que sí deje entrar la energía que querés registrar. Claro. Yo pensé usar tejido orgánico como filtro. ¿Te animas a intentar construir uno de estos prototipos? Yo te consigo todos los materiales. Bueno. ¿Cómo que no le tiraste un centro? Dormís, vale. ¿Te dio Ledapan? Es que no sabía qué hacer. Nunca nadie me gustó tanto. No sé. No empezá por no irte. Bueno, es que yo no sabía cómo disimularlo. Quería arrastrar contra la pared y agarrarlo a los besos. No sé. Ay, no saben lo idiota. Cuando me fui no sabía cómo saludarlo. No le di un beso. Lo saludé tipo, chau. Una abuela. Ay, sí. ¿Quién sos y qué hiciste con Valeria? Aparte, a la hermana no saben cómo la trata. Un cariño tan especial, una paciencia. Delante tuyo. Porque seguro que te fuiste y la recontra cagó a pedos. Es tan sencillo y tan amable. Bueno, por ahí está enamorado de la hermana, ¿no? No sé, viste, ¿quién te para todo? Che, escúchame. ¿Y no era que esta investigación era tu vida? Que es única, que cambia la historia de la humanidad? Sí, por eso me fui, justamente. Porque no quería que nada arruine la posible construcción del prototipo. Tómate otra botella conmigo y en el último trago nos vamos. Yo no sé. ¡Ay, quédate quieto! ¡Ah! Le gané. Bueno, ahí está. Bueno, creí que lo terminaba más con esto. ¿Costó, no? Costó. Lo que pasa es que estaba mal armado desde el principio. Gracias. ¿Seguís con la idea de vender? Me pegaste justo.
se venía viendo. No sé, tengo muchas dudas ahora. Yo venía con esa idea, yo quería vender. Pero cuando la vi, viste, a tu vieja ahí en la camita. Las cosas van a cambiar acá. Van a cambiar mucho. No me gustaría estar lejos de ustedes, ¿sabes? Sí. Tu hermana es un personaje, no es de este mundo. No. Y ella necesita ayuda, necesita... Por suerte estás vos. Sí, digo. Pero tenés que ser menos celoso, menos hermano de celoso de... Hay que largarla. Pero si yo la de... No la dejas nada, estás todo el tiempo ahí, pareces un colchón que no la deja caerse. No te rías como cuando eras pibe, por favor. Me Muchas gracias, pero pobre, vos la conocés a Marce, es una persona muy especial, no... Muy especial. Pero hay etapas para la ayuda, para el apoyo, para el estar, para el contener. Hay etapas. ¿Por qué no confías en vos? Pero yo hiciste mucho. Confío, tío. Bueno, yo no veo que termines de entrar en otra etapa ahora. Empecé a alargarla. Déjala. Confía en vos y confía en ella, que también tiene sus recursos. Es bárbaro lo que haces, y es bárbaro lo que has estado haciendo hasta ahora, y qué sé yo. Pero bueno, ahora vienen los momentos de prueba, y va a estar bien, pero quiero estar cerca. Quiero estar cerca de ustedes, no soportaría estar lejos, sobre todo en un momento tan importante como este. Y doloroso. Y esto me gusta mucho. Ahora, sentado acá, haciendo lo que estoy haciendo, me doy cuenta lo bien que me hace. No creo que me vaya, no creo que venda. Gracias, tío. No me digas gracias. Juan, ya sé que estás ahí. Te escucho. No, sí. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Lo viste a Pocholo? Sí. ¿Y? Dijo que viene en unos días. ¿Qué pasa? Tiene que haber una manera. Sí. Igual estuviste investigando, ¿no? ¿En internet? Sí, pero son todos unos chantas, nada, en serio. Sí. Igual se me ocurrió algo. ¿Qué? Yo sé que es raro lo que te voy a pedir, pero necesito que te concentres fuerte en el lente y pienses en todo lo que tuvimos que pasar juntos. No entiendo. Nada, quiero que intentes romperlo, que pienses algo que te haga enojar. No, pero Juan no funciona así. ¿Qué es lo que más furia te da? No, bueno, es que no sirve eso. Intentémoslo. Ok, bueno, déjame pensar. Sí. ¿En qué pensaste? No importa. ¿Cómo no importa? Vení, contame. En todo lo que tuviste que pasar por mí. No, Pipi, ¿por qué decís eso? Porque es verdad, Juan. Si yo fuera normal, serías más libre.
¿Libre? ¿Libre de qué? De conocer gente, no sé, Juan, de salir, de viajar. Espanto a todas las novias. Eso es una ventaja considerable. En serio, sí, la mayoría de los tipos tienen que salir un montón de veces para ver con quién se están enganchando. Yo ya de entrada sé dónde no meterme. ¿Eh? Dios. Ay, chiquito. Estas luces que ves, ¿no podés dejar de verlas a voluntad? No puedo hacer nada. ¿Probaste? Sí, 1.000.000 de veces, pero es que no las puedo dejar de ver ni en la oscuridad, porque no se ven como luces de verdad, son distintas. No sé ni cómo explicarlo. No te entiendo, como que sentís que te supera la situación. Sí. Pero, ¿probaste algo más chiquito? No sé, a ver, igual probemos algo. Agarrá mi mano. ¿Qué luces ves? Muchísimas, muchas líneas de luz que van a todos lados. Ahora, mirá los patrones que forman mis huellas digitales. Y míralos como si estuvieras leyendo las nubes, encontrando formas. No, es que no funciona, ya lo intenté un montón de veces. No. Respira profundo. Soltá. No funciona, no. El secreto está en la respiración. ¿Para? Creo que sí. Sí, las luces se ven más suaves. ¿Sí? Sí. Sí. Para. Así aprendiste a controlarlo vos. ¿Puedes elegir cuándo ver y cuándo no? No, en verdad yo lo perdí por completo. Creo que esas son las ataduras que ves en mí. Pero te puedo ayudar a controlarlo si querés. Sí. ¿Sí? Sí, por favor. ¿Cómo está tu madre? Bien, bien, ¿Sí? bien estable. Bueno, sí, qué sí, alivio. sí. Juan, la medicaron mal de nuevo. Y sí, si no está enferma. ¿Qué esperas? Disculpame que no estuve en todo el día para que avanzáramos con el proyecto, pero... No, que no bueno, me unas pidas cosas- perdón. ¿Estás loco? Me encantaría poder hacer algo para ayudarlos. No, lo estás haciendo. Sí, de hecho me está enseñando un montón de cosas. Bueno, ¿querés mostrarme lo que hiciste? Dale, vamos. ¿Hola? Ya te dije que una sombra te acechaba. ¿Qué? ¿Quién habla? Te estarías ahorrando muchos problemas en este momento. ¿Qué quiere? Me gustaría que pongas tu nombre en internet. No me venga con Te eso. vas a llevar una sorpresa. ¿Qué? Busca la conferencia del Dr. Hellbaum. Te va a venir muy bien la próxima vez que desestimes mi trabajo.
Sabemos que el alma no es un concepto abarcable por la ciencia. Ya lo había advertido Aristóteles hace 2500 años, que la dialéctica con la que se analizan los fenómenos especulativos no es la metodología del naturalista. Dicho en criollo, la física y la biología son ciencias, no un movimiento New Age. Es probable que esta gente que dice estudiar estas cuestiones esté trabada en traumas infantiles. En realidad, me pone un poco triste ver a algunos colegas tratando de construir una máquina para ver el alma. Los recortes de presupuesto en investigación afectaron mucho a humanísticas. Y tal vez por eso nos tenemos que enfrentar a esta raza de pseudocientíficos invadiendo exactas. ¿Qué es esto, Doc? Vale, querida. Nos estamos mudando, ¿sabes? ¿Pero hace falta embalar para trasladarnos? ¿Qué nos vamos a otro piso? Nos echan de la facultad, Valeria. Ya nos querían rajar porque no somos biólogos y ahora te sumaste vos, que haces quedar mal a los físicos. Bueno, Fede, si nos faltamos el respeto entre nosotros, ¿qué va a quedar para los de afuera, no es cierto? Bueno, pero por lo visto esas estrategias no nos están llevando a buen puerto. ¿Qué decís, Federico? Ahora ninguno de nosotros está trabajando acá. Fede, pará, Fede. Fui muy egoísta, Doc. No lo puedo creer, te tendría que haber escuchado. Acá hay una mano negra, nena. ¿Quién? José. Le dieron este espacio a su grupo de investigación. Parece que metieron un acomodado en la facultad esa donde trabaja la rata inmunda, con perdón de los roedores. Y encima nos arrucha el piso para quedarse con el espacio. ¿Puedes creer? Se lo di servido en bandeja. No lo puedo creer. No te mereces esto, Doc. Ah, tranquila, nena, tranquila. A mí me encanta que ladren los giles. Peor sería que nos aplaudan los necios. Y además, créeme, vamos a encontrar un lugar mejor, vas a ver. Vamos, vamos. Esto no va a quedar así, ¿sabes? No, pará, nena, pará. ¿Qué haces? Ay, puerta de mierda. Estamos seguros que fue José, ¿no? Pues yo estoy seguro. Listo. Canibalizarnos. ¿Por qué? ¿En dónde encontrar la satisfacción? ¿Me explicás? ¿Por qué necesitas pisotear a las personas para sentirte bien? A ver, explícame. ¿Querés un té de tilo? Ay, no te puedo creer. Te encanta esto, ¿no? Te encanta. Ay, Valeria, no me eches la culpa a mí. Me das mucha gracia. Tu investigación es ridícula. ¿Qué? ¿Qué? Siéntate, por No favor. quiero. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué querés? ¿Plata? Nadie te va a dar un centavo por una investigación tan ridícula. ¿Qué tengo que hacer para demostrarte que mi investigación no es ridícula? Demostrarlo. Si no veo resultados, no voy a poner un centavo. Nadie lo va a hacer. Decime que no es la cámara del abuelo. Sí, más. Ay, perdón. Perdón, Juan. ¿Por qué? Perdón. Me fui yo, estaba soñando que... No sé qué estaba soñando. Pidas perdón, Marce. Perdón. Estaba soñando, fue el viento. ¿Eh? ¿Qué viento, Juan? Volví a dormir. Dale, no pasa nada.
Hola. Hola, me abrieron abajo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pasá. Permiso. ¿Querés tomar algo? No. ¿Segura? Sí, no, gracias. En serio. Bueno, ponete cómodo que traigo lo que agarré de la biblioteca. Dale. O sea, va a haber que repensar todas las piezas del dispositivo porque ninguna da señales de funcionar. Sí. Ahí no vas a encontrar nada. Ya veo. ¿Y qué pasa si en verdad no es un filtro lo que necesitamos, sino otro tipo de sensor que no capte la luz? No, pero ahí ya no tenemos ni por dónde empezar. Digo, si esta energía puede ser traducida a luz, una placa fotosensible debería detectarla. Sí, total. Sí. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Pasa que está Marce sola en casa. Y nada, me enrosco un poco porque no me gusta que se quede sola. O sea, no le va a pasar nada, pero... No sé, por ahí, viste, va la vecina del F, le toca el timbre y... Viste cómo se... Eso. Juan, ¿vos dónde aprendiste tu oficio? Porque me dijiste que no estudiaste, ¿no? Bueno, yo en realidad no... La verdad que desde que tengo memoria me acuerdo de hacerme cargo de Marce. Por eso no había mucho tiempo para ir a la escuela. Mamá es como Marce. Pasa que a ella la empezaron a medicar hace mucho tiempo. Ella estuvo en varias instituciones psiquiátricas y bueno, y en una de esas vueltas fue cuando perdió la tenencia y vino mi tío Pocholo desde Chaco a cuidarnos a nosotros y a vivir con nosotros. Y aunque él no quería, yo empecé a trabajar en su taller, porque bueno, era necesario, ¿viste? Ah, ¿ahí es donde aprendiste a arreglar máquinas de fotos? No, máquina de fotos aprendí con mi abuelo de chiquito y después yo solo. Con mi tío arreglábamos electrodomésticos. O sea que si te doy mi pava eléctrica... Te la arreglo, ¿sí? Por supuesto. ¿Pero qué la vas a buscar ahora? Sí, así no te quedas dormido. Ah, no traje herramientas. No. Mentira, voy a poner la pava común para hacer unos mates. Igual deberías descansar, ¿no? ¿Estoy mal? Ah, por ahí tengo cara de preocupado por esta chica. ¿Te puedo decir algo más? Sí, ya sé, me vas a decir que la sobreprotejo, que la cuido demasiado, que estoy todo el día encima de mi hermana, no dejo que tenga una vida independiente por sí sola, pero bueno, me cuesta, digo, no... No, o sea, puede ser, pero a mí me parece admirable lo que haces. O sea, te podrías haber borrado, te podrías haber lavado las manos, culpado a todo el mundo de lo que pasó y la verdad que te hiciste cargo y le das para adelante. Es un montón. Para mí, cuidar a Marce no es un sacrificio. Todo lo contrario. Me da gusto poder estar cerca de un ser tan especial. Pero bueno, sí, a veces lamento no haber sabido qué hacer para ayudarla. Cuando éramos chicos habían noches que ella lloraba sin parar y yo no sabía qué hacer para que pudiera dormir. Mi mamá que no estaba,
Y yo a veces le escuchaba como le crujía la panza del hambre. ¿Entendés? Yo entiendo que puede haber sido la razón por la que le sacaron la tenencia, pero yo, digo, tenía que conseguir ese plato de comida para mi hermana. Robar por comida, digo, es... No sé. Juan, nada de lo que pasó fue tu culpa, ¿sabes, no? Toma. Si te enfríe, te lo recalentás vos, ¿eh? Pero la reputa madre. ¡Marce! ¿Qué? ¿Me puedes traer unas velas, por favor? Estoy en eso. Las ventajas de ver luces todo el tiempo, ¿no? Que no te dejaban dormir cuando eras chica. Eso es porque tu luz es muy intensa, Juan. ¿Vas a seguir trabajando así? Sí. Hasta que esto salga y podamos pagar la luz, sí. Juan. Protegela, Juan. Hola, Juan. Sí. Uy. Juan, déjame ver a mamá, por favor. Quiero decirle algo. Juancito, Dios, está bien, escúchame. La tiene que ver a la mamá, no puede no ver a la mamá. Yo te entiendo, la estás cuidando, pero deja que la vea. Un momentito que la vea, ¿está bien? Dale, dale. No está. ¿Qué pasa? Respira, respira. Tranquila. ¿Qué pasa? Esto no era yo. Yo metí la pata, la hice entrar. Perdóname, perdóname. Me la llevo, ¿eh? La saco un poquito. ¿Sí? Vamos, mi amor. Vamos a tomar un poquito de...
Vos sabés que Marce y yo somos iguales. Es importante que nadie lo sepa. Se van a quedar un tiempo con el tío Pocholo. Protegela, Juan. Sí. ¿Me prometes? Te lo prometo. Yo también creí que estaba loca. Como ella. Era. Ya no veo los fueguitos, como le dice Marce. Pero sí tengo una alucinación repetitiva. O sea, no importa dónde esté o qué esté haciendo, se me aparece una mujer joven en camisón. Y cuando vine por primera vez a esta casa y me mostraron los dibujos de Marcela, la reconocí. Y pensé que Marcela la veía también. Hoy me di cuenta que era tu madre. ¿Qué pasa con esa energía cuando uno se muere? Bueno, depende a quién le creas, ¿no? ¿Sos atea? No, agnóstico. Yo soy ateo. Juan, perdóname. O sea, yo debería poder decirte lo que vos necesitas escuchar y me siento una mierda porque no me sale, no sé qué decir. Perdón. Perdóname. ¿Esa remera? ¿Esta flora? ¿Me vas a pedir algo hoy? Sí, te voy a pedir algo. A ver. Estuve pensando y me parece que es hora de que empiece a aportar en la casa. ¿Qué quiere decir? Que quiero ir a trabajar. En tal caso, terminar el secundario. ¿O no, Marce? ¿Dónde está Pocholo? Se fue a arreglarle la heladera a la del F. Ponele. Ah, que lo vaya no te jode. Sí me jode, pero necesitamos plata. ¿Qué te parece? Juan. Marce, ¿qué soñaste cuando se rompió la cámara del abuelo? Juan, no me cambies de tema, dale. No me estás escuchando. No, vos no me estás escuchando a mí. Mirá.
fue una corazonada, ¿entendés? Lo primero que pensé fue, Marce no es que solamente puede ver la energía de las personas, también puede romper cosas. ¿Cómo? Como un X-Men. A ver, cuando se enoja mucho puede romper cristales que estén cerca de ella, siguiendo un patrón. O sea, que vos emitís algún tipo de energía que genera un patrón en la materia. El tema es que solo funciona sobre superficies lisas y espejadas. A ver, vidrios, espejos, cristales. Pará, es increíble. O sea, esto lo tenemos que registrar, tenemos que medirlo. O sea, hay que ver si las alteraciones afectan el campo magnético cuando ocurre o el campo gravitacional, ¿no? Habría que hacerte una tomografía, habría que hacerte 2 tomografías, una por campo de positrones y una de fotón único. Juan, ¿cómo no me dijiste antes? Ahora tenemos algo que podemos registrar, que podemos estudiar, algo concreto. O sea, el experimento puede estar en nuestras narices y... O sea, dale. Juan. ¿Qué pasa? Hey. ¿Lo escuchaste? Sí, ¿Lo escuchaste? Juan, va a estar Esa todo tomografía, ¿qué te quiere hacer? Marce, bien. Va a estar bien, en serio. yo puedo solo, no hace falta, no necesitamos la ayuda de ella. No necesitamos. Sí la necesitamos. Confía una vez, por favor. Juan, para, ya está bien. Entiendo. Te propongo lo siguiente. Hagamos las pruebas acá entre nosotros y mantenemos la identidad de Marcela en secreto, ¿te parece? Ok, pero ni se te ocurra hacerla sufrir para romper un cristal, un vidrio, nada, ¿está bien? Por supuesto que no. Necesito tu palabra. Juan, te la doy, te lo prometo. Bueno, el tema es que hace unas semanas Marce tuvo un sueño y se rompió un lente de una cámara de nuestro abuelo, pero tenía un patrón distinto, que era fractal. Claro. Se reordena el campo de energía y se hace visible con esto. Ponete ahí enfrente, por favor. Acá está bien. ¿No lo estás velando así? Divino. Vamos a ver esto. ¿Estamos? A ver. Ahí. Y voy. Hay un olor raro, ¿no? Sí, lo que pasa es que levanta mucha temperatura. Por eso. Bueno, permiso. Sí. Dale. Qué maravilla, ¿eh? ¿Está bien, querida? Sí, el patrón espacial de la ruptura del lente hace que aumente el nivel de un tipo de energía desconocida hasta hoy. Porque no ocurre con energía lumínica sola, sino solo cuando se expone delante de un ser vivo. Entonces esto quiere decir que está entrando al dispositivo un tipo de energía que se traduce en calor y luz. Ajá. Sí, yo probé con lentes con diferentes tipos de ruptura, pero no funciona. Y también no funciona si no atraviesa la red que diseñé acá en el... ¿Y este cómo lo hicieron?
Bueno, Juan esto lo hizo artesanalmente y es una pieza única. ¿Es el único que tenían y no saben hacer otro? Perdón, que pensé que estaban hablando de algo serio. Permiso. Che, ¿y la publicación esa de inducción a sueños lúcidos que habías leído? ¿Puede servirnos o no? Sí, o sea, podría servir, pero deberíamos ir a la oficina y acceder a una computadora del laboratorio. Bueno, vamos mañana. No pasa nada. Sí, pero José nos echó del laboratorio, ya no tenemos más oficina. ¿Qué pasa? ¿Te pusiste mal? No, ya está todo bien. Tengo una idea. Permiso, ¿eh? ¿Qué haces? Una sorpresa para levantarte el ánimo. Lo tenés que ir enrollando manual porque no lo arreglé todavía. ¿Puedo? Sí, dale. Tengo aquí algo para ti. Tu padre quería que recibieras Uy, esto cuando fueras. ¿querés que me vaya? No, no, debe ser mi vecina Flor que no tocaron el portero. Ahí va. Ah, hola, pa. Hola. Te traje suficiente para tus gastos fijos del mes. ¿Qué tal? Soy Juan, yo. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Ya sabes cuál es el trato, ¿no? Gracias. En 2 meses igual te lo devuelvo porque ya hablé con una amiga, voy a entrar a trabajar como docente. Preferís una escuela roñosa. Mira, yo ya hablé con María del Pilar. No me hagas quedar mal como siempre, ¿querés? El lunes, 10 de la mañana, en el shopping. Ni siquiera es como vendedora. 8 horas sentada bajo un aire acondicionado. No lo vas a desaprovechar, ¿no? Pa, no voy a ir. Sí vas a ir. No me discutas. Ya bastante despelote armaste con esto de Los Ángeles y todo eso. Mira, papá, si vos me querés prestar la plata, yo te lo agradezco un montón. Pero Ajá. si no, no te preocupes porque lo voy a conseguir por otra parte. En serio te digo. Mira, no te hagas la adulta conmigo, ¿eh? ¿Sabes qué, pa? Vení. Capaz algún día me entiendas, ¿sabes? Muy bien. En 2 meses me empezás a pagar el alquiler. Hasta luego. Bancame un toque que... Pará. Tómate un momento. Gracias. ¿Qué? ¿Está feo? Está re feo. Ah, Dame de que voy a agua medio. poner el agua.
Ay, me olvidé el mate. No, pará, porque... Perdón. No, perdón, No, perdóname. No, perdóname vos, Yo, porque no. Ay, fue me- muy me abrupto, quedé- capaz. me quedé- Yo me- capaz no, avancé esperaba. más, no Pero debería haber. yo me hubiese No, gustado... está bien. Ah, vos querías... Ah, no, bueno, me... Pará. Vale. Vale. Ya sé lo que estaba soñando Marcela. Ay. No sé. Ya está levantando mucha temperatura. Es que el metal va a levantar siempre temperatura. Bueno, listo, metales descartados, entonces no sé. Ya, o sea, aluminio no. No, aluminio por supuesto que no, digo, Bueno, no sé. plástico tampoco. Hola. Hola, Pocholo. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Besito. ¿Está bien? Sí. Necesitamos un buffer. ¿Y Hola, tío. qué estás haciendo? ¿Cómo estás? A ver. Mirá lo que descubrí. Mira, decime, ¿vos no ves distinto con esto? Más materiales, o sea, podemos ir ahora a la ferretería, compramos más cosas, seguimos probando. Otra cosa, no sé. Vale, no tenemos plata para comprar más materiales. Tenemos que resolver con lo que encontremos. Bueno, yo lo veo distinto. Che, eso se está quemando. Uy, para, saquemos la mano. Llévalo con esto. Tapá el coso con eso, sí, algo ahí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ay, Juan. ¿Estás bien? ¿Querés alguna crema? Estoy bien, tranquilo. ¿Entendés lo que te digo? Necesitamos algo que vaya atrás del lente, como si fuera un filtro. Como si fuera un humor vitrio, para Sí, que amortigue a la ver. señal. Sí, vale, a ver, plástico no sirve. No entiendo, ¿no es suficiente poner un cuerpo vivo adelante que levante esa temperatura? ¿No alcanza No, eso? no es suficiente. José se nos va a reír en la cara. Ya pasó, ya sabés. ¡Ey! Tío, no toques, no está terminada la pasta, ¿no? A ver. Te podés lastimar, podés prender fuego toda la casa, no podés estar No, tocando porque me todo. estaba mostrando ella lo de la gelatina. Miren qué lindo. ¿Qué Qué lindo. Claro, yo le estaba contando al tío que con esto se ve distinto. ¿Qué se ve distinto? Lo veo diferente. Claro, como con más hilitos. A ver. Nervaduras. ¡Ay, no! No puede ser que siempre caiga. Sí. Che, escuchame una cosa, ¿vos no tenés más de esta gelatina? Gel autoportante, Juan. Bueno, el gel autoportante. Sí, tengo. ¿Y cuando la compras viene así? No, viene más sólido. A ver, tráeme. ¿Ves? Ah, interesante, claro. Es otra cosa. Te vas a quedar haciendo esto, ¿no? Claro.
O sea que yo voy a tener que lavar los platos, ¿no? Sí, pero eso es porque vos sos mujer. Claro, las mujeres tienen que lavar, planchar, preparar la comida. Anda, yo después lavo los platos, no te preocupes. Hola. Dale. Ay, perdón, me quedo dormida. ¿Qué? Y me despertó y me mostró la imagen. Boluda. Sí, encima logramos empalmar el sensor con la máquina y ahora podemos hacer 1 millón de registros. Chiste, amiga. Ay, qué lío. Bueno. Che, vas a necesitar maquillaje también. Te preparo un bolsito, ¿vale? ¿Estás segura que te querés quedar en lo de tu vieja? Mirá que acá hay lugar también. Sí, amiga, gracias. Pero ahí viste que tengo cuarto y un par de cosas también. Bueno. ¿Qué haces? ¿Qué? Dale, no vas a estar todo el tiempo en lo de tu vieja. Quieto y... Listo. ¿Ya está? Sí. ¿Un matungo? Sí, señor. Ahí vamos. Doc, mirá. A ver, che.
Es impresionante eso. ¿Viste? Es una maravilla. Bueno, es eso. O sea, la ruptura en forma fractal amplifica la señal. El dispositivo lo que hace es traducir esa señal amplificada en energía electromagnética del espectro visible y el sensor lo que hace es registrarlo. Aquello del doble premio Nobel no era en joda, ¿no es cierto? Es impresionante. ¿Y el malandro qué opina de todo esto? Pago por verle la cara. No sé de quién están hablando. Bueno, no quisimos que venga. Le mandamos un video y no nos cree. Nunca quiso creer. Como tampoco quiso volver a ese lugar. Lo que me voy a divertir cuando me lo cruce en algún congreso, a ese, vas a ver. Igual tenemos un problema. ¿Cuál, che? Replicar el lente. Eso. O sea, lo logramos una vez, pero después cuando quisimos volver a intentarlo, no pasó lo mismo, entonces no ¿Y pudimos aquella vez cuando lo lograron, cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, o sea, lo que hicimos fue proyectar una gran intensidad de energía, de conexión sobre el lente. Igual Juan tiene un par de ideas de cómo replicarlo, Sí, pero todavía no tenemos nada concreto. Pero es un microondas que no necesita energía eléctrica, ¿no se da cuenta? Es una locura, una barbaridad. ¡Nos llenamos de guita con eso! Che, no está mal, ¿eh? Así como sentimos un campo gravitacional o un campo magnético, encontramos evidencia de un campo de otra naturaleza. Este campo consiste en emisiones de un tipo desconocido de energía que emana todo ser vivo. Hallamos la forma de registrarlo mediante la construcción de un dispositivo que simula el ordenamiento de la red neuronal y de un lente con ruptura de patrón fractal. A ver, chicas, sonrían. Hecho. ¿Listo? Sí. Sí. Excelente. Miren. ¿Se vieron? Bueno. Me encanta. Vos estás más roja. ¿Qué significa eso? ¿Qué onda? ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, qué susto! Dale, te asusté a vos. O sea, trato de asustar a Marce todo el tiempo. Juan, Horrible. me llegó el mail del comité. ¿Y? Ya están las becas. A ver, abrilo vos. ¿Y no lo abriste todavía? Ay, no. Dale. Bueno, acabamos. ¿Y? Que no me hagas chistes, dale. No estás. No está tu nombre. ¿Sabes qué? No importa. No importa. Ya está. Yo no entiendo. A ver, ¿Marce no viajó especialmente a Japón para terminar con la investigación? Sí, pero siguen ligando mi investigación al valor simbólico. ¿Entendés? Igual ya está, no importa, porque era obvio que iba a pasar esto. Yo no sé cómo no lo vi. ¿Qué? ¿Qué? 3,5 millones de vistas. ¿Qué? Mirá. No lo puedo creer. 2000 comentarios. Vale, mirá toda la gente que hay como Marce. Tenés que convocarlos. Mira, ¿sabes qué? Porque el gobierno no está preparado para tu investigación, pero la sociedad sí. Nuestra investigación. ¿Y el café que te pedí, Lucas? Ahora sí, Academia Nobel.
No, Valeria Mancebo no es acá.